A los 11 años, enamorado de una prima suya, se embarcó en un barco que partía a las Indias con la romántica idea de traerle un collar de coral. La aventura fue abortada en el último segundo por su padre, que le propinó una paliza. Ello y el posterior desdén de la prima alimentó al parecer la misoginia de Verne y una secreta rebeldía que, incapaz de manifestarse en la sociedad bien pensante, hallaría un cauce de expresión en la desbordada fantasía de su literatura. Julio Verne nació en Nantes en 1928. Murió en Amiens en 1905. Fue un escritor francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. La vida de Julio Verne es aparentemente una sucesión de decisiones sensatas. Estudió Derecho siguiendo la tradición familiar, contrajo matrimonio con una viuda rica, logró una posición acomodada y solo cuando su arrollador éxito se lo permitió, se dedicó en exclusiva a la literatura. Pero si bien puede considerarse a Verne un náufrago en la monotonía de una sociedad prevenida frente a los productos de la imaginación y desconfiada hacia el genio, no menos cierto es que, quizás para burlar tales suspicacias, su aislamiento y sus ensueños literarios fueron siempre razonables. Tras su primera aventura infantil descubierta y sofocada, Julio Verne aprendió la lección y no volvió a revelarse, salvo en sus libros, pero de un modo críptico y elusivo. Como si temiera decir demasiado y le aterrorizara lo explícitamente inverosímil, heterodoxo o provocador, el autor se apresuraba a exorcizarlo por medio de demostraciones destinadas a confinar la rareza en los límites de la razón humana. Así, lo visionario quedaba arrinconado en beneficio de lo razonablemente posible, considerando el ritmo de los avances técnicos de la época. Y la fe en el progreso se hermana en sus héroes con el valor, la inteligencia y la bondad, siempre triunfantes sobre la ignorancia y la estrechez de miras. Tal polaridad definió la etapa de su vida previa a su consagración literaria, en la que alternó la literatura con el obligado cumplimiento de sus deberes. A los 8 años ingresó con su hermano Paul en el seminario Saint Donatien. Más tarde estudió filosofía y retórica en el Liceo de Nantes y viajó a París para seguir la carrera de leyes, cumpliendo con ello los deseos de su padre, el abogado Pierre Verne. En 1848 comenzó a escribir algunos sonetos y textos de teatro y 2 años más tarde aprobó su tesis doctoral de Derecho y optó por la carrera de Letras. Sus inicios literarios fueron difíciles. Sus piezas de teatro no tuvieron una divulgación importante y recurrió a la docencia para sobrevivir. Desde 1852 hasta 1854 trabajó como secretario de Yves Sebestre en el Théâtre Lyrique y publicó algunos relatos en Le Musée des Familles, como Martín Paz, escrito en 1852. En 1857 se convirtió en agente de bolsa y empezó a viajar. Visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia, y continuó sus escritos. En 1859 contrajo un matrimonio que no cabe juzgar sino como de conveniencia. Verne mantuvo su misoginia más allá del mismo, igual que la relación con su padre, que fue y seguirá siendo siempre conflictiva. Alcanzada la independencia económica, jamás volvió a poner los pies en el hogar paterno. Posteriormente conoció al editor Hetzel, quien se interesó por sus textos y le publicó 5 semanas en Globo, escrita en 1863, obra que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y fantasía. El mismo editor le encargó una colaboración regular para la revista de Educación y Recreación y en poco tiempo alcanzó una gran celebridad. Aprovechando sus conocimientos geográficos adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial, Verne se convirtió en un especialista de los relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la tensión dramática le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena. Inmediatamente se enfrascó en la redacción de Viaje al centro de la Tierra,
escrita en 1864, para lo cual se aplicó a la geología, la mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales antediluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Su tercer gran libro fue De la Tierra a la Luna, escrito en 1865 y cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia en su segunda parte, Alrededor de la Luna, escrita en 1870, que relata el viaje propiamente dicho. A estas obras iniciales siguieron pronto muchos libros memorables. Las aventuras del Capitán Hatteras, escrito en 1866, que narra la desventurada expedición de este tenaz y singular personaje al Polo Norte, en cuyo transcurso encuentra al capitán Almond superviviente de una expedición americana con el mismo objetivo. Los hijos del capitán Grant, escrita en 1868, emprenden un dilatado viaje que los lleva hasta Australia en busca de su padre, cuyo paradero solo conocen parcialmente por un mensaje suyo hallado en una botella. 20.000 leguas de viaje submarino, escrito en 1870, es, entre su extensísima producción, uno de los libros que conserva más íntegro su encanto. La peripecia se inicia cuando una fragata americana parte en busca de un monstruo marino de extraordinarias proporciones al que se atribuyen múltiples naufragios. El monstruo aparece, se precipita sobre el barco expedicionario y lo echa a pique, llevándose en su espinazo al naturalista Aronnax, a su fiel criado Conseil y al arponero Ned Land. El monstruo resulta ser un enorme submarino, el Nautilus, en el cual los tres hombres pasarán cerca de 10 meses hospedados por el enigmático capitán Nemo, artífice del invento. Visitarán los tesoros sumergidos de la Atlántida, lucharán contra caníbales y pulpos gigantes y asistirán a un entierro en un maravilloso cementerio de coral. Nemo, hostil e iracundo, no tardará en revelarse como un proscrito, un sublevado solitario cuyo manto de misterio esconde una identidad principesca y una pesadumbre tenebrosa. Se ha señalado que Nemo es un trasunto del propio Verne. Ambos viven encerrados, solos e incomprendidos, el primero en su coraza de acero, el segundo en la burbuja de su gabinete, y ambos refugiados tras el disimulo y el secreto. Del mismo modo que Verne dejó estupefactos a propios extraños presentándose a unas elecciones municipales en Amiens por una lista de extrema izquierda, el capitán Nemo, que lucha por la liberación de los pueblos oprimidos, detesta a la convencional y adocenada colectividad que lo persigue y enarbola 2 veces el estandarte negro del nihilismo. En La Isla Misteriosa, escrita en 1874, otra de sus más destacadas novelas, representa el cierre de la trilogía que forma junto con Los hijos del capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino, al retomar y relatar el destino de 2 de sus personajes, Ayrton y el capitán Nemo. Deudora de Robinson Crusoe de Daniel Defoe tiene como protagonista al ingeniero Cyrus Smith, cuyos saberes técnicos y prácticos permiten la supervivencia del grupo de personajes que llega accidentalmente a la isla. Con el mismo interés fueron recibidas novelas de aventuras con una menor carga de ciencia y de fantasía, como La Vuelta al Mundo en 80 días, escrita en 1873. El protagonista de la historia es Phileas Fogg, un imperturbable aristócrata británico que apuesta con sus compañeros de club que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El monto de la apuesta asciende a 20.000 libras, la mitad de su fortuna. En compañía de su criado Passepartout, recién incorporado al trabajo, el fabuloso viaje le depara toda clase de aventuras a lo largo del mundo y multitud de obstáculos a los que enfrentarse. Entre ellos se incluye el señor Fix, un celoso inspector de policía que quiere encarcelarlo por creerle culpable de un monumental robo a un banco. Lo heroico y lo cómico se alternan en el libro. Son cómicas las aventuras con el policía que le sigue y la figura de su criado Passepartout. Heroicas las aventuras y las hazañas para superar las dificultades que se interponen en su propósito final. Muchos textos de Verne, popularizados ya con rapidez en vida del autor, quedarían entre los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil del siglo XX.
De su obra póstuma destacan El eterno Adán, escrito en 1910, o La extraordinaria aventura de la misión Barzac, escrito en 1920, en las que un crítico tan poco convencional como Michel Butor ha querido ver un Verne más profundo y escéptico de lo habitual, que tendía a desconfiar de las consecuencias que podía acarrear para los seres humanos el progreso incesante de la tecnología y de la ciencia.